muy buenas para todos los hermanos santos de los últimos días, también para los investigadores, a unos que me ven por este video. Mi nombre es Bartolo Guasencar y esta presentación que voy a dar sobre esta enseñanza es para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, amén. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de el ángel Moroni, que se le presentó a un joven llamado José Smith. Vamos a ver si este ángel en verdad es anatema. Muchas personas dicen que anatema es maldición, por lo que habló Pablo aquí, pero en ningún momento Pablo dijo que anatema es maldición. No habló de maldición, porque una maldición es maldición hasta la cuarta generación y nadie sale de eso. Así se bautice con los santos de los últimos días, así se bautice con los evangélicos. Ahora vamos a aprender hoy, ¿verdad?, si el ángel Moroni que se le presentó a José Smith es anatema. ¿Por qué? Vamos a comenzar del comienzo. Cuando Pablo predicó el evangelio, ¿verdad?, vamos a buscar primero a Gálatas lo que dice Pablo. Digo, lo vamos a Gálatas, ¿ok? Nosotros vamos a buscar Gálatas y vamos a ver lo que dijo Pablo. Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto apartéis de que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio, ¿verdad? Fíjense que Pablo ya está aquí anunciándole a la gente de Gálatas que han conocido a Cristo, ¿verdad? Pero el convenio de ellos era por medio del convenio de Abraham, ¿ok? Pero ahora teníamos la promesa, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Cuál era la promesa? La restauración del evangelio por el convenio sempiterno. ¿Quién trajo el convenio sempiterno? Lo que estaba predicando Pablo. El convenio sempiterno lo traía Pablo también, anunciando las buenas nuevas que había el Señor traído otra vez para dar el Espíritu Santo, ¿ok? Ya no era por los incircuncisos, sino por medio de la remisión de la sangre de Cristo. Cristo los iba a comprar con su sangre, ¿ok? No con oro ni con plata. Nuestro Señor Jesucristo trajo un sacerdocio mayor, puesto que el sacerdocio que había era un sacerdocio menor. Y Jesucristo trajo el sacerdocio mayor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como dice Pablo aquí, no es que haya otro evangelio diferente, sino es que hay quien nos perturba y pretende pervertir el evangelio de Cristo. Él dice aquí, pretende pervertir el evangelio de Cristo, no el evangelio de Abraham, decía, sino el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, vamos a suponer, este era Pablo. Esto que está aquí, este que está aquí, ustedes ven este vidrio aquí, un vaso. Esto que está aquí, el vaso representa la carne. Y el líquido que ustedes ven aquí es el espíritu. Así era el espíritu de Pablo, dentro de la carne. Tenía inmundicia. ¿Ok? Como así tenía inmundicia el espíritu de Pablo, así tenía inmundicia los discípulos, aquellos seguidores de Israel. Tenía inmundicia así como esto. Dios le quitó el sacerdocio de Israel por tener esta inmundicia. Vamos a ver a dónde cuándo fue que Dios le quitó el sacerdocio a Israel. Yo les voy a leer, ¿verdad?, aquí en Oseas 4:6, donde Dios le quita el sacerdocio a Israel. Primero se lo quita a Israel por esto, por tener inmundicia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber rechazado tú el conocimiento, yo te rechazaré a ti, para que no seas mi sacerdote. Por haber olvidado tu ley de tu Dios, me olvidaré yo de tu sí. ¿Ok? Ya va el primer anuncio para Israel. Ya Israel, por tener inmundicia,
Dios le quita el santo sacerdocio, el sacerdocio que ellos tenían, que era el sacerdocio menor. A Dios quitarle el sacerdocio de ellos, ya ellos no podrían engendrar hijos espirituales para Dios. Por eso, si pasamos en el capítulo 5, ¿verdad?, del mismo Oseas 5 y el versículo 7, fíjense lo que sucede cuando estas personas, después que tienen inmundicia, bautizan. Y han sido fieles a Yahvé, y han sido infieles a Yahvé, engendrando hijos bastardos, por lo cual la nueva luna los consumirá con sus bienes. La nueva luna los consumirá con sus bienes. Entonces, ¿sabes qué dañino hace la luna? A los pescados, a los seres humanos, los mata. Pero aquí en lo espiritual, el Señor, la nueva luna era el poder de Jesucristo que vendría. El poder de Jesucristo que vendría. Un nuevo convenio. Cuando entra un presidente nuevo, cambian las leyes. Así era Jesucristo. Jesucristo entró con un nuevo convenio y traía un sacerdocio mayor que lo que tenía Israel. Israel tenía el sacerdocio menor y estaba contaminado. Así estaba contaminado Israel. ¿Ok? Su espíritu estaba contaminado, que es lo más importante, porque con el espíritu es que todo el ser humano va a ver a Dios, va para el juicio de Dios, y ese espíritu tiene que ir limpio. Ya le vamos a explicar. Entonces, engendrando hijos extraños. De aquí, cuando ellos engendran hijos extraños, ¿quiénes salieron de aquí de Israel? Salió de Roma, después que muere Pedro, salen los evangélicos, ¿verdad? Salen los testigos de Jehová, por eso se le llama la gran ramera. Salen todas esas 3.000 o más de 4.000 congregaciones que existen hoy en día, pero nacieron de Israel. Son hijos bastardos para Dios. Estos hijos bastardos, Dios no los reconoce como sus hijos. ¿Ok? Porque si pasamos al mismo capítulo, ¿verdad?, del capítulo 1, también dice que donde dice Jehová que ya ellos no serían su pueblo, ¿verdad? Ellos siguen diciendo ahí que Jehová sigue siendo su Dios, pero ya para Jehová Israel está muerto espiritual. Ahora solamente queda Israel. ¿Ok? Queda Israel. Entonces, como queda Israel, si nosotros pasamos ahora a Mateo, ¿verdad?, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que le anuncia nuestro Señor Jesucristo ahora al pueblo de Judá, que también estaba contaminado así como este vaso, su espíritu. Mira lo que le dice. ¿No habéis leído nunca las Escrituras, la piedra que desecharon, lo que edificaban, esa ha venido a ser la cabeza y la esquina? El Señor es quien hizo esto, y es un pródigo a nuestros ojos. Porque os digo, el reino de Dios les será quitado, le dice a los judíos, el reino de Dios les será quitado por haber rechazado ¿a quién? A Jesucristo. Y dado a gente que rindan su fruto. ¿Cuáles son sus frutos? La santificación, y ya lo vamos a leer. ¿Ves? Y quien caiga sobre esta piedra será pedazado, y aquel sobre quien ella cayese lo hará polvo. Y los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo las palabras, comprendieron que de ellos hablaba. ¿Quién hablaba de ellos? Jesucristo le dijo que le iba a quitar el sacerdocio. Por eso Jesucristo no podía bautizarse con la inmundicia, ni con Israel, no podía bautizarse ni con Israel, ni tampoco con los judíos. ¿Qué tuvo que hacer Jehová antes que viniese Jesucristo? Le mandó a limpiar camino con Juan el Bautista. A Juan el Bautista, limpiar el camino de Jesucristo, Jesucristo se bautiza con un santo sacerdocio real, santo sacerdocio menor que lo tenía Juan el Bautista. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo no se bautiza ni con Israel ni con Judá. ¿Ok? De aquí nació Pablo. Pablo nació de aquí. Por eso volvamos a Gálatas, ¿verdad? Si nosotros volvemos a Gálatas, lo que dice Pablo, que dijo Pablo en Gálatas, en el principio,
Fíjense, por eso es que anatema, tenemos que tener cuidado a ver qué es anatema. Ya nuestro Señor Jesucristo nos deja las Santas Escrituras. Fíjense lo que dice Pablo. En Primera de Gálatas, empezando Gálatas, mira lo que dice. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ¿verdad? Ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios. Un ejemplo que voy a colocar. Antes Pablo era así, pero después que Pablo dice que él no fue puesto por hombre ni de hombre, o sea, su santificación, Pablo quedó así. Miren, fíjense cómo quedó Pablo. Estaba limpio, se convirtió en un santo de Dios, Pablo. Él dice que él no fue hecho santo, ni por Israel, no fue hecho santo ni por Israel, ni tampoco por Judá, por ninguno de estos dos, por estos hombres, porque ya era doctrina de hombre. Él dice que fue hecho santo por ¿quién? Dice que fue hecho santo por Jehová. Jehová es el Padre y Jehová es el Hijo. Él dice, fui hecho por el Padre y Jesucristo. O sea, aquí venía la santificación de Jesucristo. Jesucristo dice, por su fruto los reconoceré, dice nuestro Señor Jesucristo. Por su fruto los reconoceré. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? ¿Ok? Donde dice nuestro Señor Jesucristo, por su fruto los reconoceré. Busquemos a Romanos 6:22. Mire lo que dice 6:22. Mas ahora, libertaos del pecado y hechos siervos para Dios, tened vuestro fruto, la santificación. La santificación. Esto fue lo que recibió Pablo, la santificación. Limpio. La santificación. Y como fin, la vida eterna. Fíjense bien. Pablo no traía un evangelio diferente. Esto de la tribu de Judá y de la tribu de Efraín rechazaron a Jesucristo. Y por rechazar a Jesucristo ya era doctrina de hombre. Y ya Jesucristo, ¿verdad? Le quita el sacerdocio a ellos y se lo entrega a Pedro. Y se lo entrega a Pablo también con un sacerdocio menos. Los únicos discípulos, ¿verdad, hermano?, que tenían el sacerdocio mayor era Pedro, ¿verdad? Que tenemos a Pedro, Santiago, ¿ok? Y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran los únicos que tenían el sacerdocio mayor. Pero Pedro y Juan no podían dar ¿qué? Ese sacerdocio. Podían dar sacerdocio menor como lo tenía Pablo, pero ya ellos no podían dar ese sacerdocio, puesto que ese sacerdocio iba a morir con ellos, y a morir este sacerdocio ya no podían engendrar más hijos, ¿ok? Porque el sacerdocio menor no sirve para engendrar hijos, tiene que ser sacerdocio mayor, el que le entregó Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, te daré las llaves. Él no le dijo, Pedro, te doy las llaves. Él le dio las llaves a Pedro. Y a Juan le dio, ¿qué le dio? El don de interpretación, de traducción. No se la dio a Pedro. Él fue el que tradujo revelación. Muy diferente. ¿Ok? Por eso quiero que entiendan. Cuando alguien trae un evangelio diferente, es aquellos predicadores que no están santificados por medio de la sangre de Cristo, por medio de esto. Cuando mueren estos tres, ¿verdad? Cuando muere Pedro, Santiago y Pablo, se pierde el sacerdocio. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando se pierde el sacerdocio? Bueno, de los que nacieron de Israel, que son los evangélicos, testigos de Jehová, que se nacieron de la Gran Babilonia, de Roma, cuando Pedro muere, entran otros sacerdotes que lo coloca aquel emperador, Constantino.
Y ellos nacieron ahí. Y Dios dijo que el que naciera de Israel y de Judá iban a ser hijos bastardos. De ahí nacieron. ¿Ok? Hijos bastardos. Aquí tenemos estos predicadores. Estos predicadores que son hijos bastardos tienen la Biblia. ¿Ok? Tienen la Biblia. Pensando que ellos tienen la autoridad de Dios. Vamos a buscar Hechos. Voy a leer Hechos 1:6. Miren lo que dice Hechos 1:6, que le preguntan los discípulos a Jesucristo si ellos iban, si el Señor a ellos les tocaba, a los discípulos les tocaba restaurar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si ya Jesucristo le había quitado el sacerdocio a ellos dicen, bueno, nos toca a nosotros ahora restaurar el reino de Dios. Miren lo que le dice Jesucristo. En el 6. Señor, le pregunta, Señor, ¿es en este tiempo en que restaurarás el reino para Israel? ¿Restaurar el reino de Israel? Si le quitó el sacerdocio a Israel y a Judá, y yo le preguntaba, ¿y en este tiempo que restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿devolverás el sacerdocio? Mire lo que dice Jesucristo. Más, él le respondió, no lo corresponde en estos tiempos, en ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No le tocó a él, sino en el 1825 en adelante que entregan este sacerdocio. Y después les voy a explicar. Ok, sigamos hablando de lo que dijo Pablo en Gálatas. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas? Dice que su autoridad vino de Dios, no vino del hombre. Entonces, estos predicadores que andan predicando, muy bien, están predicando la palabra de Dios, ya han limpio su carne, porque se han bautizado. Pero son hijos bastardos y su espíritu no está santificado, su espíritu está sucio. Acuérdese el segundo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un segundo mandamiento que dijo el Señor Jesucristo. El primero, amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. El segundo mandamiento, dice el Señor, amarás a tu prójimo. Tu prójimo. Jesucristo nos dijo, amarás al prójimo, ni a su prójimo. Dijo, amarás a tu prójimo. Tu prójimo es lo que tienes adentro de la carne, tu espíritu. Porque con este espíritu es que tú vas al juicio de Dios. Con este espíritu vamos todos al juicio de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar así como el de Pablo. Por eso es que Pablo decía, yo no traigo otro evangelio diferente, yo traigo el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Fíjense bien. Ahora les voy a volver a leer a Romanos 1:7. Lo que llama el Señor. Miren lo que dice aquí. 1:7. A todos los que estáis, a todos los que os halláis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, llamados santos, ¿ves? Como Pablo tenía su espíritu santificado, ¿verdad? No era anatema lo que Pablo traía, porque estaba su espíritu santificado. Entonces era llamado santo. No era llamado evangélico, ni testigo de Jehová, es católico. Esos son nombres de las personas que no conocen la doctrina de Dios. Cuando no conocen la doctrina de Dios, así como Caín no conoció la doctrina de Dios, no sabía que había que llevar el sacerdocio, se presentó sin el sacerdocio, y como iba su hermano que llevó un cordero, dije, bueno, yo voy a llevar un recaudo de hoyo. Y no es lo que piensa el hombre, es lo que piensa, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se santificó y fue llamado santo también. Por eso es que se llaman santos, un representante de Dios santo. Y pues se dice Dios es santo como yo lo soy también, ¿verdad? Tanto en las obras, como en el espíritu, como en la carne. Busca la santidad. Entonces ya cuando uno tiene esta santificación, ese espíritu limpio, porque el espíritu es cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor, ustedes se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus 12 discípulos, y cuando Él regresó, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dio una promesa a sus 12 discípulos diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, le dijo a sus 12 discípulos. Cuando llegó aquella vez que en forma de lengua, fuego en forma de lengua,
le fue dado fueron a los 12 discípulos. Muchas personas que creen que se los dio a los 120. No, los 120 fueron solamente cuando ellos fueron para elegir a un apóstol que faltaba. Pero la promesa no era para los 120, la promesa era solamente para los 12 discípulos, puesto que esos 12 discípulos eran los únicos que iban a dar el Espíritu, iban a recibir el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo iban a estar santificados como santos de Dios, así como Pablo, santificados por el Espíritu de Dios. Ellos podían bautizar, pero los únicos que podían dar los que podían dar el Espíritu por imposición de manos, ¿verdad? Eran los únicos que podían dar el Espíritu por imposición de manos. Solamente eran sus discípulos. Sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Fueron los únicos tres que podían dar el Espíritu Santo por imposición de manos, para santificar el Espíritu que estaba dentro de la carne. Entonces, por eso es que Pablo en Gálatas, ¿verdad?, le dice también que él no trae un evangelio. Entonces, estas personas que están predicando, fíjense bien, estas personas que están predicando, ellos predican la Santa, están predicando con la Biblia. Aquí tienen estos predicadores con la Santa Escritura. Esto es un evangelio diferente al evangelio que trae Pablo. ¿Por qué es diferente? Porque el predicador que te está predicando, llámese católico, evangélico, testigo de Jehová, lo que sea, esas 4.000 congregaciones que se han formado, que no se llaman los santos de los últimos días, ellos tienen inmundicia, su espíritu no está santificado y ellos no pueden engendrar. Engendran hijos para sí mismos, pero no pueden. ¿Ok? Entonces, ellos tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienen ellos. Y la palabra de Dios es la que tiene poder. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos tienen la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios penetra los corazones. Esta persona también tiene inmundicia, anda buscando a Cristo, ¿verdad? Esta persona anda buscando a Cristo. Y se topa primero con un testigo de Jehová, con un evangelio, o de esos predicadores que no tienen santo sacerdote. Y él habla con la palabra de Dios. Y esto le penetra a los corazones. Y esta persona fue a esa congregación y le penetró la palabra de Dios. Y dijo, este pastor tiene razón. Y sigue a este pastor con la palabra de Dios, lo sigue. Dice el Señor, un ciego llevando a otro ciego. Un ciego llevando a otro ciego. Pero dice, maldito el hombre que cree en el hombre, en este hombre. ¿Por qué maldito el hombre que cree en este predicador? Porque es un hombre, ¿no? Su espíritu, miren cómo está sucio. De los evangélicos, los adventistas, porque no está santificado. Yo sé que mis palabras son duras, pero eso lo dijo Nefi también a su hermano, decía mis palabras, y muchos cuando estos profetas hablaban duro a los judíos, fuerte, que les dolía mucho, pero es mejor humillársele al Señor, Muchas personas creen que humillarse es tirarse al suelo y pedir perdón. No, humillarse. Ya les voy a explicar qué es humillarse. Este predicador es un testigo de Jehová o un evangélico. Yo les voy a poner estos dos ejemplos. ¿Qué es evangélico? Un testigo de Jehová. Y tiene 40 años en el evangelio, pero le predica un santo de Dios. ¿Y qué dice Dios? Bendito el hombre que crea en mi santo y en mis santos profetas, porque están santificados. Pero maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces, cuando este hombre, que es un predicador evangélico o testigo de Jehová, acepta la doctrina de Cristo por el convenio sempiterno, no se está humillando a este santo, se está humillando a Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Después que tenías 40 años en el evangelio, después que tenías 50 años en los testigos de Jehová, te estás humillando a Jesucristo, porque estás aceptando la doctrina de Cristo. Es preferible que te humilles a Cristo y no que te humilles a Satanás. Te estás humillando a Cristo. Dejaste a tu padre y a tu madre por seguir la doctrina verdadera de Cristo, como fue Pablo. Entonces dice, bendito el hombre que cree en mis santos profetas, pero maldito el hombre que cree en el hombre.
Cuando te predica un evangélico y un testigo de Jehová, no tiene la santificación y es maldito. Porque un ciego llevando a otro ciego cae en una maldición. Pero si crees en sus santos, ¿verdad? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios le pregunta que si el ángel Moroni, que es una maldición, no es maldición porque también tenía el sacerdocio. El mismo sacerdocio que tenía Pablo, Pedro, Santiago y Juan, tenía el sacerdocio arónico también. Tenía el sacerdocio arónico, ¿ok? Por eso, él estaba edificado sobre la roca, que es el santo sacerdocio de Jesucristo. Por eso, no era anatema. Anatema, dice Pablo, que son, como dice en Gálatas, ¿qué dice en Gálatas que es anatema? En Gálatas dice que anatema son los que pervierten y perturban la doctrina de Dios. Esto que predican sin el santo, sin la santificación, esto es anatema. Anatema no es maldición. Anatema es algo que Dios no aprueba. Porque si fuera maldición, cae en una maldición hasta la cuarta generación. Y ni que te bautices con los testigos de Jehová, ni con los mormones, ni con los santos de los últimos días. Ya es una maldición. Entonces, anatema no es maldición. Anatema es que pervierte la doctrina de Cristo. Cuando un predicador te predica con inmundicia, pensando que él cree que tiene la santificación, no tiene ninguna santificación, porque él nació de las tribus de Israel, de Judá, de la gran Babilonia, la grande. Entonces, estos van a tener su castigo. ¿Por qué van a tener su castigo? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice que todo aquel que no coma del pan de su cuerpo, ¿verdad?, que no coma del pan de su cuerpo, que es su cuerpo, y no beba de su sangre, no heredarán el reino de Dios. Es por eso cuando estos santos de Dios te predican, ellos sí te pueden dar el cuerpo de Cristo a comer, y te pueden dar de beber la sangre. Por eso cuando ellos mueren, Jesucristo le dice, tuve hambre y me diste de comer. Y dicen los santos, nosotros, Señor, te dimos de comer. Claro que me diste de comer y de beber. Y todas estas personas que están bebiendo de la sangre de Cristo y comiendo del cuerpo de Cristo, fueron ellos que le dieron de comer, los santos de Jesucristo. Porque estos que tenían inmundicia, estos tenían hambre espiritual. Pero nunca comieron del cuerpo de Cristo ni bebieron de la sangre de Cristo, porque no tenían la autoridad. ¿Ok? En cambio, Dios ya le dio la autoridad en estos tiempos. Se llaman los santos de los últimos días. ¿Ok? Entonces, si ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que el ángel Moroni no es anatema, eso va para los santos, porque los santos a veces no pueden explicarle a la gente por qué el ángel Moroni no es anatema. Anatema es aquellas personas que pervierten la doctrina de Dios, mire, que no tienen el santo sacerdocio, llámese evangélico, llámese testigo de Jehová. Y lo que traen los santos no es anatema. Por eso el ángel Moroni no era anatema, era el verdadero, ¿verdad?, reino. Eran las buenas nuevas de Dios. Por eso en Apocalipsis 10 se habla de un ángel que traería las buenas nuevas del reino. Ahí no se dice el ángel Gabriel, el ángel Antonio, el ángel Pedro. No se habla ni del ángel Moroni. No se dio el nombre ahí de ese ángel. Entonces, ¿quién fue el que trajo el sacerdocio de la restauración para hacer a ese joven llamado José Smith? Simplemente el ángel Moroni. Moroni tenía sacerdocio. Por eso fue que fue un ser glorificado. He aquí como Juan le está entregando el sacerdocio arónico a José Smith, que no lo tienen estas congregaciones. Si el ángel de Dios no fuera anunciado a José Smith, el santo sacerdocio, estuviéramos en perdición. Pero ahora el Señor está llamando a los evangélicos, a los testigos de Jehová. Porque fíjense, cuando un testigo de Jehová ora, aquí tiene por medio los ángeles, aquí están los ángeles, no lo dejan pasar. Las oraciones de un evangélico, de un testigo de Jehová, estas en mis congregaciones, las escuchan son los ángeles. Cuando esta gente
Dios lo llama mundo. Mundo es inmundicia. Por eso es que el fin del mundo es todos los días. El fin del mundo es todos los días. Cuando mueren un evangélico, un testigo de Jehová, o alguien que no crea en Jesucristo, porque tiene su espíritu inmundo. Y a nosotros, y a los santos le dice, los santos de los últimos días. Muere un santo, vuelve otro santo. Hasta que se cumpla sus días aquí en la tierra. Por eso lo llamamos los de los últimos días. No porque viene el fin. El fin del mundo no viene todo. El fin del mundo es todos los días. El fin de la tierra falta más de 1480 años, porque estamos en el 2020. Primero tiene que venir el milenio. Después del milenio que viene la destrucción de la tierra. Y eso está en las escrituras. Así que no teman que van a venir. Usted va a llegar todavía. Y si en el 2030 viene el milenio, gloria a Dios. Entonces quedaría pocos años para que Satanás vuelva a ser soltado y vuelva a hacer sus inmundicias. Y ahí Dios, el Señor, va a probarlos a todos otra vez. Entonces, cuando estos predicadores oran, quien los escucha son los ángeles y van al Señor y el Señor le dice, ajá, ¿qué están? Están pidiendo carro, casa, salud, dale, porque ellos están trabajando en la viña. Que trabaja en la viña, el Señor merece su paga, ¿verdad? Entonces, Dios dice que debes acumular tesoro en el cielo, no en la tierra. Cuando estos predicadores mueren y sale su espíritu, el Señor conoce su espíritu, ni siquiera lo ve. Le dice, apártate de mí. Pero yo prediqué el evangelio, apártate de mí, no te conozco. Porque rechazaste, yo toqué a tu puerta y no me abriste. Cuando Él toca tu puerta, es como aquel vendedor que vende productos Jabo. Jabo toca tu puerta y te vende productos Jabo, ¿verdad? Un ejemplo que estoy poniendo aquí. Y cuando no es el dueño de Jabo que te está vendiendo, son unas personas que están constituidas y llevan el nombre de Dios. Por eso cuando te tocan los santos, ellos vienen en el nombre de Jesucristo. Te están tocando la puerta porque Jesucristo dice, para que cenéis conmigo, no desayunéis, no cenéis. ¿Qué es cenar? Cenar es la Santa Cena, cenar la Santa Cena. Esta Santa Cena se cena después de las 7 el día viernes. Después es una cena. Si lo hacen en la mañana es un desayuno. Si lo hacen en la tarde es un almuerzo. Es una cena. El Señor dijo la Santa Cena, no dijo el Santo Desayuno. ¿Ok? Bueno, hermanos, ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Pedro regresa, no lo consigue haciendo la obra. Y dice, Pedro, mi amáis más que está pescando. Y ahí le entrega a Pedro la autoridad para dirigir su iglesia. ¿Ok? Ahí le entregó las llaves. Cuando Él le dio, Pedro, te daré las llaves. Pero en aquel día no se las dio porque Él todavía no había ido al cielo y todavía no le habían dado el plan, la plenitud de todo. Entonces ya nosotros nacemos por el Espíritu de Jesucristo. Y entonces cuando un santo ora, los ángeles se apartan y un santo habla directamente con el Padre y el Hijo, directamente. Ya los ángeles se apartan. Pero mientras estas congregaciones, que es anatema, Dios no las aprueba. El Señor está llamando a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los pueblos de Israel, porque Israel va a entrar otra vez en este santo sacerdocio. Porque los últimos serán primeros, los primeros serán los últimos. ¿Okay? Y otra vez Israel volverá a entrar en el santo sacerdocio por medio del convenio sepiteno, por medio de la restauración de José. Porque el ángel Moroni no es anatema, porque tenía el santo sacerdocio. En cambio, vuelvo que como dicen los evangélicos, que eso es anatema, el ángel Moroni no es anatema. El ángel Moroni no es anatema. Anatema es la predicación que predican los evangélicos, los testigos de Jehová y todas esas congregaciones que no pertenecen a los santos de los últimos días. Mis palabras son fuertes, pero esa la escribe el Señor, no soy yo. El Señor los invita, como hizo Pablo, a que se humillen al Señor, humíllense al Señor. Si tienen 40 años en el Evangelio, ¿qué importa? Testigo de Jehová, yo también era testigo, pero yo me lo humillé al Señor. Yo me lo humillé al Señor porque yo vengo a hacer la obra del Señor. Yo no vengo a hacer obra del hombre, como dijo Pablo. Por eso que Pablo, si leemos Primera de Pedro, hermanos, si leemos Primera de Pedro, ahí vamos a entender también las cosas del Señor.
Por eso que Pedro también les predicó a Gálatas, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad?, a los diasporados en el apóstol de Galacia, Capadocia, Asia, elegido y conforme a la presencia de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, gracias por ser dada en abundancia. Y en el 3 dice: y nos ha engendrado, fíjese bien, la santificación, dice Padre Pedro, también le dice, porque recibieron la santificación cuando Pablo llegó, y entonces vino Pedro a darle, le vino a dar la imposición de mano, a recibir el Espíritu Santo. Ahora son hijos de Dios y fueron santificados. ¿Ven? Aquí mismo, lean. Y entonces, por eso es que dice en el versículo 15: sino que conforme que sois llamados que es santo, sed también vosotros santos en toda tu conducta. ¿Ok? Sé santo en tu santificación de tu espíritu, que es tu prójimo, ¿verdad? Tu prójimo, el que está dentro de tu carne. Y ahora sé santo también en la carne. Entonces, por eso que Pablo también le da el gusto y la alegría en Galacia de decirles que ya ellos están santificados. Gracias por haber recibido recibir la palabra que trajo Pablo. No es que trajo un evangelio diferente, sino la santificación por medio del santo sacerdocio. Así que aquellos predicadores que están blasfemiando la palabra de Dios, diciendo que el ángel Moroni es anatema y no se arrepienten, ténganlo por seguro que vendrá un juicio sobre todos ellos. Y también para aquellos hermanos que se han retirado de la iglesia de los santos de los últimos días, el Señor los está haciendo llamar de nuevo, porque están yendo a las iglesias de hombres. Y Satanás, ese es el objetivo de Satanás: destruir a los santos. En Apocalipsis dice destruir a los santos, no dice a destruir a esto. ¿Por qué? A los evangélicos testigos no, porque ya ellos tienen inmundicia. Él busca a esto, destruir a los santos. Y hay muchos que se han salido, porque el ángel Moroni es anatema, porque se lo dijo un predicador por medio del espíritu de demonio. Y resulta ser que en la palabra de Dios dice que anatema es el hombre que no tiene el santo sacerdocio. Si leen a segunda de Pedro, él dice, teniendo un sacerdocio real, ¿verdad? Habla de un sacerdocio real. Lo voy a leer. El 4 del capítulo 2 de 1 Pedro. Arrimándose a él como piedra viva, reprobada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También vosotros, dice el 5, cual piedra viva edificado sobre él, como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios. Agradable a Dios por Jesucristo. Entonces, los santos son los únicos, como el ángel Moroni, agradable a Dios. Anatema es lo que Dios no agrada. Esto es un santo sacerdocio real, lo que trajo el ángel Moroni. Por eso el Señor, humíllense, no importa que tengáis 40 años, no importa, humillátele al Señor, humíllatele. Evangélicos, testigos de Jehová, judíos, israelitas, todas esas congregaciones, humíllensele, vénganse a los santos de los últimos días. No importa que digan que ellos eran poligamia, lo que era. Dice Jesucristo, el que viene, quédese ahí, espérenme a mí. No importa que empiecen a meter ídolos de Jesucristo, de los 12 apóstoles en los templos, no importa. Pero usted haga la voluntad del Señor, quédese ahí. Reciba la santificación, que usted quedará inocente en el día del juicio. Y todos estos que están perturbando, aún los santos que están metiendo ídolos dentro de las congregaciones y dentro de los templos de Dios, llevarán su juicio delante del Señor. El Señor los está llamando ahorita en la carne, aún a este profeta nuevo, presidente de la iglesia, que el Señor todavía está en la carne, de arrepentirse, retirar todos esos ídolos que tiene adentro, porque el juicio viene pronto. Cada vez que se mueren estos santos, de una vez van al juicio de Dios. Este es mi testimonio,
y sé que Jesucristo vive. Y le doy las gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a su Hijo Jesucristo, y a su Santo Espíritu por haberme enseñado estas cosas nuevas. En el nombre de Jesucristo, amén.